nos habíamos quedado acá. Diagnóstico, relacionar y sintetizar, aplicabilidad. Bueno, ya nos metemos ahora un poco en lo que es la mirada frente a la evaluación vinculada en este caso a la salud y al ejercicio, ¿sí? Ahí empezamos a ver rasgos bien particulares de cada uno de estos aspectos. Este gráfico me gusta bastante, está en el libro que les dije de evaluación y prescripción del ejercicio, de Vivian Hayward. En realidad habla de fitness, pero bueno, toma el fitness como con una mirada de la aplicación de la actividad física tanto a salud como a la prescripción de ejercicio. Entonces, para contemplar esas dos miradas, y por eso dice fitness ahí, pero bueno, no me voy a poner a borrar la palabra fitness, aunque siempre tiende a algo un poco más comercial, en este caso tiene esa mirada y por eso lo aclaro. Habla de qué vinculación tiene el ejercicio con distintos aspectos de las personas, ¿no? Y habla salud y fitness cardiovasculares óptimos, tensión arterial normal, peso y composición corporal ideal, dieta y prácticas nutritivas sanas, sin fumar, sería lo ideal, perfil ideal de lípidos en la sangre, salud y fitness músculo-esquelético, ausencia de alcoholismo y de abusos de drogas y control del estrés. ¿Qué son todos estos controles que deberíamos tener para que los sujetos tengan una buena salud, si se quiere? Y acá estamos hablando de buena salud y fíjense que no hablamos solo de personas enfermas. Que haya salud quiere decir que también hay ausencia de enfermedades, pero que también tendemos hacia un bienestar, ¿no? Un bienestar físico, social y mental, como dice la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué son todas estas características o rasgos que aparecen vinculados al total fitness que se menciona acá? Yo pregunto, ¿la dieta y las prácticas nutritivas, si no fuesen sanas, tienen incidencia en la salud de los sujetos? Sí. ¿El peso y la composición corporal ideal, si no fuese ideal, tiene incidencia en la salud de los sujetos? También. ¿La tensión arterial, si no fuese normal, tiene incidencia en la salud de las personas? Bueno, así con todas las características. Lo que nos dice acá es que el ejercicio vinculado a todos estos rasgos habla de una persona con una buena salud. Entonces, ¿qué rasgos deberíamos tener en cuenta a la hora de diagnosticar la buena salud de los sujetos? Sería tener en cuenta todas estas características para saber que una persona es sana, ¿sí? Así que medimos la ausencia de enfermedades, pero también medimos o tratamos de generar a partir del ejercicio un correcto bienestar. Entonces, el ejercicio está en el medio de esta relación donde cada uno de estos podría ser un factor de riesgo, por ejemplo, coronario, o un factor de riesgo de morbimortalidad, o un factor de riesgo de, no sé, incidencia en el desgaste de articulaciones, huesos, musculación, posturas, ¿sí? Eh, todos factores de riesgo que pueden incidir en una buena calidad de vida de las personas. Entonces, fíjense que evaluar tiene que ver también con tener una mirada desde la salud, más allá de que sabemos que tenemos que prescribir ejercicios. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que si yo tengo un sujeto que tiene un peso y una composición corporal ideal, ¿yo le puedo prescribir ejercicios? Sí, le puedo prescribir ejercicios. Pero si tengo un sujeto que tiene un peso y una composición corporal no ideal, ¿le puedo prescribir ejercicios? ¿Puedo o Sí, no puedo? también. Sí, sí, también. Sí, sí, ¿cómo que no? Claro, sí, también. Entonces, ¿qué quiero decir? Que lo importante no es si el sujeto es sano o no es sano a la hora de que nosotros vamos a prescribir ejercicio. Lo importante es que sepamos que es sano o que no es sano. Entonces, la evaluación tiene que estar como parte de nuestra práctica cotidiana a la hora de trabajar con las personas. Ya sea para prescribir ejercicios vinculados al rendimiento deportivo, ya sea para prescribir ejercicios para una persona que solamente tiene ganas de moverse. Lo que tenemos que evitar es que la falta de ejercicio se transforme en una enfermedad hipocinética, ¿sí?
que tenga que ver con la escasa cantidad de movimiento de las personas. Entonces, si yo logro que las personas estén en movimiento, estoy colaborando con cada uno de estos factores de riesgo para que tengan mejores características, más allá de si son o no los ideales en las personas con las que voy a estar tratando. Y ahí la pregunta, ¿qué debemos evaluar? Fíjense, yo recién les decía de una mirada de salud y ejercicio, pero lo que debemos evaluar como grandes rasgos está vinculado, primero, a la evaluación de la salud, segundo, a la evaluación del estilo de vida, y tercero, a la evaluación del fitness, ¿sí? Siguiendo con la línea de que fitness tiene que ver con la persona en movimiento, ¿está bien? Y vinculado a la actividad físico-deportiva, si se quiere. Al margen de que sea por salud o que sea por rendimiento. Entonces, estas tres grandes características son las que yo tengo que tener en cuenta a la hora de pensar en la prescripción de ejercicios. ¿Qué es la evaluación de salud? Bueno, es conocer el nivel de incidencia a enfermedades cardiovasculares o enfermedades de tipo coronarias que pueden tener los sujetos a partir de su nivel actual. Entonces, yo tengo que saber si ese sujeto es sano desde el punto de vista cardiológico o no es sano, y además, si no es sano, cuáles son los rasgos o cuáles son las características de esa insuficiencia que puede estar presentando. ¿Está bien? Entonces, evaluación de la salud vinculado a factores de riesgo que tengan que ver con las enfermedades de tipo coronarias. ¿Está? Eso sería como un primer rasgo de salud importante. Otro método de conocer también a las personas tiene que ver con el estilo de vida. Y el estilo de vida tiene que ver con la vida cotidiana, tiene que ver con los hábitos de las personas. ¿Sí? Y ahora vamos a profundizar un poco más en cada uno de los tres. Y la evaluación fitness tiene que ver también con las capacidades, ¿sí? Y las cualidades que tienen esos sujetos dentro de lo que es estar en movimiento. Un ejemplo puede ser conocer el nivel de fuerza de los sujetos. Otro puede ser tener datos de su rendimiento cardiorrespiratorio. Otro puede ser conocer su nivel de flexibilidad. Y así ir conociendo cuáles son los rasgos característicos de estos sujetos. Bien. Acá pueden desmutearse porque voy a ir haciendo preguntas, así que para no esperar a que se desmuteen para poder responder. Si yo pienso en una evaluación de salud para saber la incidencia o el nivel ¿cómo decirlo? El nivel de acercamiento que tienen los sujetos al riesgo cardiovascular. ¿De qué maneras conocen ustedes de que yo me pueda acercar a conocer ese tipo de información? ¿Qué herramientas conocen? Primero le preguntás. Bien, y si yo le voy a preguntar y tengo, no sé, un gimnasio, ¿qué herramientas puedo generar para conocer datos de ese sujeto? Y pedirle un electrocardiograma para la aptitud física, una ergometría. Lo ideal sería una prueba del esfuerzo, una ergometría, que a veces se puede y a veces no, porque muchos no tienen la posibilidad. Pero si no pudiera hacerle la ergometría, tal vez con un electrocardiograma me podría servir, por lo menos para conocer sus rasgos actuales. Si yo quiero saber sus antecedentes, ¿cómo puedo hacer para saber sus antecedentes? Una planilla de preguntas. Bien, por ejemplo, diseñar un cuestionario que a mí me permita obtener información tanto de su vida cotidiana como de sus antecedentes familiares, por ejemplo, eso podría ser importante, ¿sí? ¿Qué otra cuestión yo podría realizar así rápida para darme cuenta que ese sujeto podría estar sano o podría tener una tendencia a no ser sano, desde el punto de vista de la salud cardiovascular? Y la composición corporal, no sé, el peso, la altura, hacerle una medición básica. Excelente. Para La sacar el frecuencia cardíaca en reposo. Por ejemplo, bien, si yo no pudiese acceder a pedirle datos de laboratorio, tengo herramientas para tomarle algunas mediciones que a mí me permiten establecer esas mediciones con
la incidencia en factores de riesgo. Y después siempre asegurarse con el informe de un médico, que muchas veces el médico confunde elaborar un informe del estado de salud de las personas con ser la persona que le va a dar la actividad. Viste que muchas veces le dicen, bueno, usted tendría que caminar tanto por semana, o tendría que caminar con tal ritmo. Y los médicos a veces se meten en cosas que no deberían, pero como siempre digo, dimos lugar a que eso suceda. Perfecto. Por ejemplo, hablaban de las pruebas de una ergometría. Lo recomendable a la hora de pensar en una recomendación de una ergometría, y es lo que recomienda el Colegio Americano de Medicina del Deporte, es que sujetos varones de más de 40 años y mujeres de más de 50 años, cuando van a realizar una actividad deportiva o van a estar en movimiento, a esas personas sí sería indispensable pedirles una ergometría o una prueba del esfuerzo. ¿Sí? Ahora igual vamos a charlar el tema de las pruebas porque también uno las podría realizar en campo, como bien decimos, en una prueba indirecta y de campo, pero no es lo recomendable, porque en ese probar, si yo no tengo antecedentes de la persona, no conozco los riesgos que podría tener esa persona de realizar una actividad, tal vez podría generar hasta un infarto en esa persona por querer hacer un bien, terminas haciendo un mal. Digo, entonces, en ese caso sí, varones mayores de 40 años y mujeres mayores de 50 años, siempre que trabajen con ese tipo de población, es recomendable que realicen una prueba del esfuerzo, ya sea en una cinta ergométrica o ya sea en un ciclo ergómetro. Digo, no importa, lo importante es que tengan ese resultado. Y después vamos a ver por qué les puse un detalle con características importantes de, por ejemplo, una prueba del esfuerzo, ¿sí? De qué datos nos da. ¿Por qué, Hernán, 40 en los varones y mujeres 50? Porque es la población de riesgo, que se conoce como población de riesgo, que tiene ¿Pero por qué la diferencia? De 10 años, es un montón. Sí, es un montón. A mí también me llama la atención. No tengo un porqué de esa diferencia. Sí que estadísticamente está demostrado que los varones a partir de los 40, las mujeres recién a partir de los 50, es cuando tienen mayor índice de riesgo de incidencia de una enfermedad coronaria. De hecho, el varón tiene mayor tendencia que la mujer a la enfermedad coronaria, lo cual tampoco se sabe por qué. Lo mismo que el tipo de poblaciones según las razas y ese tipo de cuestiones, también a veces hay incidencias en el tipo de población que tiene este tipo de enfermedades, pero no hay una explicación concreta de por qué, ¿sí? Pero de hecho no la tengo y no la sé, y no sé si la hay, ¿sí? Sí sé que estadísticamente en Estados Unidos, que es uno de los países que mayor incidencia tiene en cuanto a las enfermedades cardiovasculares, de hecho es la principal causa de muerte que tiene Estados Unidos en su país, digamos, es un tema vinculado a las enfermedades cardiovasculares. Bueno, salvo ahora con el coronavirus, creo que, no sé, están cabeza a cabeza, me parece. No tengo datos. Bueno, pero digo, está establecido que como criterio que los varones más de 40 y mujeres más de 50 deberían realizar una prueba del esfuerzo para poder realizar algún tipo de actividad física o actividad deportiva, y es lo recomendable para la persona también que los contiene, ¿no? Que está con ellos trabajando. Bien, desde el punto de vista de la salud, eso es todo lo vinculado fundamentalmente a los antecedentes y al cómo está la persona desde el punto de vista cardiovascular. Como bien dijimos, hay pruebas que puedo tomar, una prueba de reposo, ya sabemos que por debajo de 70 pulsaciones por minuto en estado de reposo es un valor todavía bueno o normal, pero ya si supera en estado de reposo las 70 pulsaciones por minuto, puede ser, y obviamente mientras más tiene, peor, puede ser que tenga mayor incidencia a factores de riesgo cardiovasculares. Lo mismo obviamente que tener como antecedente simplemente la tensión arterial ya nos da un dato fundamental. Entonces, en una planilla de inscripción no puede no estar si la persona tiene una tensión arterial determinada y si consume algún medicamento para poder contener esa tensión arterial. O sea que frecuencia cardíaca, tensión arterial, son dos datos que no nos pueden faltar a la hora de conocer la salud de las personas.
Además, no sé si saben, pero la diferencia entre la tensión, digamos, entre la sístole y la diástole, esa diferencia entre sístole y diástole es lo que nos da el nivel de pulso, o sea que frecuencia cardíaca está vinculada a tensión arterial. ¿Sí? Justamente el pulso que palpamos es eso, es la diferencia que se produce entre la sístole y la diástole. Entonces, tener ese dato de tensión arterial también es importante a la hora de vincularlo con la frecuencia cardíaca, o sea que van de la mano, por eso que cualquiera de los dos datos que puedan realizar es importante. Pero si una persona está tomando medicamentos para contener la tensión arterial, ya sabemos que automáticamente esa hipertensión que podría tener esa persona tiene mayor incidencia o mayor probabilidad de tener factores de riesgo, o que esos factores de riesgo incidan en una situación coronaria más grave. Eso nos permite establecer parámetros de trabajo. No quiere decir que no podemos trabajar, nos permite establecer parámetros de trabajo. ¿Está? Bien, evaluación del estilo de vida. ¿Qué cosas necesito saber de una persona dentro de su estilo de vida? Y que las vimos también en el Total Fitness que vimos antes. Los hábitos Y diarios. dentro de los hábitos, ¿cuáles aparecen? Alimenticios. Si se alimenta bien, sueño, si fuma, si toma, claro, si descansa. claro, si descansa, si se estresa en su trabajo. Sí, si realiza algún tipo de actividad física, aparte de estar ahí entrenando con ustedes en el caso o de ir a hacer ese movimiento, ¿no? Bien, evaluación del estilo de vida tiene que ver con esos rasgos. Y, como dijimos antes, evaluación fitness tiene que ver con conocer la capacidad aeróbica del sujeto, con conocer la fuerza y la resistencia de ese sujeto, o la fuerza y resistencia muscular, con conocer los niveles de flexibilidad que puede tener esa persona, con conocer su nivel de relajación neuromuscular, que eso puede estar muy vinculado al estilo de vida. La relajación neuromuscular puede estar producida también por el tipo de actividad que realiza esa persona en la vida cotidiana. Digo, una persona que sabemos que hace yoga 2 veces por semana, o que hace pilates, o que hace ese tipo de actividad más tranquila y que está relajada, obviamente tiene un nivel de relajación neuromuscular importante. Y la otra que podemos tener en cuenta es el biotipo de la persona o la composición corporal, que ahí sí necesitamos evaluar la composición corporal, que si llegamos la vamos a ver, igual si no tienen un montón de material de antropometría que les puede venir bien, sobre todo para establecer biotipo, ¿no? Eso tiene que ver con evaluación morfológica, con conocer el contenido, ¿no? Cómo está desde la mirada de lo superficial, cómo está ese sujeto. Ya sabemos que hay valores o hay criterios establecidos sobre, por ejemplo, no sé, el índice de masa corporal. Eso me establece un nivel determinado de la calidad de vida o de la salud de los sujetos, ¿sí? Así que esos son como datos esenciales que uno no puede dejar de tener a la hora de pensar en la prescripción de ejercicio. Acá estamos pensando en poder evaluar para poder prescribir ejercicios. Un poco es esa la mirada, estoy tratando de enfocarlo lo más que puedo a la actividad físico-deportiva. Bien, de estos 3 ámbitos en los que hablamos de evaluación, ¿alguna duda, algo para agregar, algo que quieran consultar? Avanzamos. Perdón, No, yo Hernán, te quiero preguntar. Sí. Pregunta, Lorenzo. No, es simplemente por el PDF, porque yo cuando lo abrí no tengo esas, digamos, esa filmina justamente. ¿No? Porque... No. No, porque por ahí no mandé justo el que estaba más en la actualizado. 8. Sí. Ah, bueno, después la podrás mandar, por favor. Sí. Gracias. Yo siempre voy adecuando, voy modificando en función de lo que vimos o no vimos. Acá lo que pasa es que nos perdimos la clase anterior que era hablar solo de evaluación, y acá ya estoy vinculando directamente evaluación con prescripción de ejercicio. Por eso en el mix modifiqué el archivo para poder trabajar adecuando la clase que no tuvimos y acelerando un poco algunos contenidos. Pero bueno, ya los aceleramos porque los metemos directamente con la prescripción de ejercicio. Dale, gracias. Ese es el motivo, Dolores, por eso. Bien. Hernán, yo te quería preguntar si antropometría entraba en evaluación de la salud o evaluación fitness. En realidad, en las dos. Porque, porque tiene vinculación, según el resultado que vos obtengas, tiene vinculación con el nivel de salud. Ya sabemos que, por ejemplo, no sé, si vos tomas el perímetro de un sujeto, y en el perímetro o el coeficiente cintura-cadera te da un determinado valor, está vinculado al nivel de salud de ese sujeto o al riesgo de salud
que tiene desde el punto de vista coronario. Entonces, digo, biotipo, composición y proporcionalidad, que es lo que vamos a ver un poco si llegamos con la antropometría, tiene que ver con esta mirada, con conocer sobre todo el biotipo de la persona y saber que, por ejemplo, índice de masa corporal y coeficiente cintura-cadera son dos evaluaciones que podrían tener a mano y que son prácticas para tomar, simples, ¿sí? Que simplemente una es tomar perímetro de cintura-cadera y el otro es tomar peso y tener la talla del sujeto. Entonces eso te da datos vinculados a la salud y no tanto a la prescripción de ejercicio. Sí te da rasgos de la salud. Pero, por ejemplo, Claro. Muchas veces el índice de masa corporal está medio sesgado en función de que muchas veces tenés sujetos que tienen un índice de masa corporal elevado, que es la relación peso-talla, peso y altura al cuadrado. Digamos que ese peso y talla al cuadrado muchas veces se ve modificado, porque una persona que hace mucho deporte, tiene una masa muscular muy elevada, puede dar un índice de masa corporal elevado y sin embargo tiene un gran rendimiento desde lo funcional. ¿Por qué puede pasar esto? Porque, bueno, el índice de masa corporal está realizado en función de establecer salud, pero no está realizado en función de establecer qué tipo de masa estás pesando, ¿no? Entonces vos decís, el sujeto es pesado, puede ser por masa grasa o puede ser por masa magra. Digo, ahí está la relación y la diferencia por la cual el índice de masa corporal a veces no es un buen indicador. Entonces, si vos al índice de masa corporal le agregás el coeficiente cintura-cadera, que es dividir uno por otro, ahí tenés que, si te da menos de 1, tiene un buen resultado, y menos de 1,1 las mujeres también tienen un buen resultado. Pero son todas evaluaciones y testeos que son conocidos, que son simples, y que aparecen con fórmulas muy claras y muy básicas, pero que establecen una vinculación directa con la evaluación de salud. Entonces, conocer también algunas mediciones antropométricas, a veces no es necesario realizar el curso de antropometría para poder tomar algunas cosas de ahí para conocer. Por eso vamos a ver cosas muy básicas, porque la antropometría deberíamos utilizar prácticamente un cuatrimestre para hablar de antropometría. ¿Está? Claro. Entonces, sí, lo que está bueno es conocer qué tipos de evaluaciones se pueden realizar tomando de la antropometría y tratar de comprenderlas dentro de ese ámbito, ¿no? De qué se trata el biotipo de un sujeto, simplemente. Eso podría ayudar bastante. Y sobre todo el tema de los planos también, evaluación postural puede ser muy importante, que a veces hay evaluaciones también concretas y simples, con tablas, con cuadriláteros atrás de la persona, digo, hay formas de establecerlo, que no se necesitan muchas herramientas y que a veces te da un análisis concreto de la postura de las personas. Entonces vos sabés si una persona puede tener, no sé, una tensión elevada de su cadena posterior, lo cual no le permite tener una buena flexibilidad y una buena amplitud de movimiento. Bueno, hay un montón de criterios que se pueden establecer según las miradas simples que podrían darnos la antropometría. Pero por eso digo, si llegamos lo vemos, y si no, aunque sea, lo vemos como calidad de vida, que serían estas evaluaciones que nos ayudarían a hablar de calidad de vida. Y después, esas serían las morfológicas, ¿no? Que habla de, como dije antes, lo superficial, ¿sí? De la estructura, me despedí la estructura. Y después tenemos la funcional, que la funcional es todo lo aplicado, que es lo que vimos vinculado a fitness, ¿no? Que habla de cardiorrespiratorio, que habla de cardíaco, que habla de lo muscular, que habla de rendimiento de fuerza, de flexibilidad. Digo, ya lo funcional sí, porque es fisiología aplicada, y para prescribir ejercicios también es importante. ¿Está? Entonces, para hacer un poco una síntesis de esto que venimos hablando. La evaluación, básicamente lo que hace es producir bases científicas, siempre y cuando no me quede con la medición, ¿sí? ¿Por qué? Porque me da, como dice ahí, conocimiento basado en evidencias. Pero eso sucede si yo cruzo datos con teoría, ¿sí? Si yo logro cruzar datos con teoría, o sea, con conocimiento, ¿sí? Eso sí me permite establecer que lo que estoy haciendo es producir bases científicas. Y tenemos un gran problema que cuando los tengan metodología lo vamos a conversar, que es la falta de informes y de trabajos realizados frente a nuestra práctica cotidiana. ¿Qué es lo que se acostumbraron a hacer en otros países como España, por ejemplo, o México, o Colombia, ahora que con el tema de gestión deportiva avanzó bastante, que te publican todo.
te publican todo lo que hacen. Nosotros estamos un poco atrasados todavía en esa mirada, pero bueno, yo creo que vamos camino a eso. Como les dije una vez... Acá en Argentina, ¿quiénes son los encargados de publicar todos los estudios o en cuanto a deporte, ¿no? Tanto como de gestión o de alto rendimiento, entrenamiento y demás? ¿Quiénes son los encargados? Y por ejemplo, en Argentina vos tenés que todo lo que es investigación, si querés, micro, que sería la investigación más básica y aplicada al contexto y aplicada a la práctica social, si querés, el área que más vinculada está a eso son las universidades. Y si te pones a pensar, el deporte y la actividad física y la educación física hace muy pocos años que están vinculadas al mundo de las universidades, lo cual está empezando a generar mucha información, buen nivel de investigación, y que de a poco las universidades van encontrando como herramienta buenas publicaciones, que a veces no depende solo de las páginas en las que publica, porque muchas veces hay revistas digitales, no sé, las más conocidas acá, es de deporte, en una época era Stadium, que te permitía hacer alguna publicación en las revistas, después en la revista digital, pero la realidad es que eso tiene que ver con otros criterios anticuados de la investigación, a pesar de que sigue habiendo revistas muy interesantes, no sé, Apunts, por ejemplo, que es una revista española muy, muy copada, vale la pena que la tengan en cuenta porque pueden investigar también o pueden bajar investigaciones de la página, y fíjense que tiene la revista en la cual publica los artículos, pero a su vez tiene una página digital en la cual vos podés leer todas las publicaciones. Entonces, se empieza a encontrar un ritmo de publicación en las revistas abiertas que es interesante y que es productivo justamente en esta mirada de producir nuevos conocimientos. Yo creo que diagnóstico y evaluación están muy vinculados a la investigación. Digo, porque producir nuevos conocimientos tiene mucho que ver con poder evaluar. Lo que pasa es que poder evaluar se corre de la mirada cuantitativa únicamente. Justamente lo que hablábamos hoy es lo que pasa en el mundo de la investigación científica. Está todo está todo tentado e intentando ser cuantificado desde hace muchos años, pero eso viene con una gran tendencia de cambio que colabora muchísimo con el producir nuevos conocimientos basados en un contexto y en una época determinada. Digo, esos son los caminos para repensar y para reflexionar. Digo, de eso se trata, ser críticos y reflexivos, poder evaluar nuestra práctica cotidiana. Simplemente eso. Para cerrar ahí y después avanzamos en otro momento. Pero bien la pregunta, espero haberte respondido. Bien. Vamos a la evaluación cardiorrespiratoria, para tomar de ejemplo. Fíjense, prueba de esfuerzo. ¿Cuáles son las herramientas para tomar una prueba de esfuerzo? Ya dijimos antes, una cinta ergométrica o un cicloergómetro. ¿Qué se controla? Durante una prueba del esfuerzo se toman 3 datos esenciales, ¿sí? Esos datos esenciales pueden ser un electrocardiograma, puede ser es el electrocardiograma, es la frecuencia cardíaca y es la tensión arterial. Son 3 datos fundamentales tanto para la salud como para pensar también en prescribir ejercicios, ¿sí? Después vamos a ver por qué. Aunque ya se lo imaginan, con todo lo que vimos hasta ahora, lo podrían aplicar perfectamente. Pero, ¿qué nos da como resultado? Bueno, como resultado la prueba de esfuerzo nos da el volumen de oxígeno máximo de los sujetos. Entonces, tener el volumen de oxígeno máximo es importante porque nos permite llevar al campo cuál es el ritmo de actividad adecuado para cada sujeto. Bien, pero fíjense que dice volumen de oxígeno máximo o capacidad aeróbica funcional, y habla de su máximo. El volumen de oxígeno máximo es lo máximo que da el sujeto. Entonces, ese sujeto va a tener un electrocardiograma adecuado a esa intensidad, una frecuencia cardíaca adecuada a esa intensidad y una tensión arterial adecuada a ese nivel de intensidad, que es el máximo que puedo dar ese sujeto. Y si yo lo quiero llevar al campo, ¿me sirve la tensión arterial? Yo puedo decir, a este sujeto lo voy a entrenar a 125/8 de tensión arterial. No.
Yo puedo llevar un electrocardiograma al campo y decir, a ver, este sujeto voy a lograr que estos picos eléctricos que hizo en este momento no los haga por tal... No, no lo puedo hacer, porque aparte muchos de nosotros no entendemos el electrocardiograma. ¿Y la frecuencia cardíaca la puedo llevar al campo? ¿Qué dato tendría ahí con la frecuencia cardíaca? El valor máximo al que el sujeto puede moverse según su capacidad de oxígeno. Ya vimos, no vamos a volver al volumen de oxígeno máximo, pero lo que nos está dando es el volumen de oxígeno máximo y yo lo traslado a la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque yo sé que la frecuencia cardíaca máxima de ese sujeto en un trabajo intenso y sostenible puede ser, por ejemplo, no sé, 190 pulsaciones por minuto. ¿Es un dato que me sirve? Sí, me sirve y mucho. Y ahora vamos a ver por qué cuando tengo que determinar a qué intensidades puedo trabajar con un sujeto en el campo. Pero me habla de capacidad aeróbica funcional. ¿Cuál es la capacidad aeróbica funcional? Es la que supera el 85% de intensidad, pero no logra el 100%. O sea que está en un rango entre 85 y menos de 100. ¿Sí? ¿Y por qué supera el 85? Porque si no supera el 85% de su capacidad, y eso se va logrando con un trabajo progresivo en la cinta o en el ciclo ergómetro, pero que es con protocolos distintos según el rendimiento de la persona, hay como 8 o 9 protocolos para hacer, por ejemplo, en la cinta, que tienen que ver con subir el desnivel o bajar el desnivel, con estar plano pero cambiar las velocidades, con modificar las cargas o arrancar con cargas más elevadas o más bajas. Todo va en función del nivel de rendimiento que puede tener ese sujeto, si es deportista, si no es deportista, si hace actividad cotidiana. Digo, depende de lo que decíamos antes, de conocer al sujeto, de conocer sus antecedentes, de conocer sus datos de laboratorio. Digo, hay un montón de información que tiene que tener el médico para que cuando hacemos la prueba de esfuerzo eso sea aplicable. Entonces, puede ser que simplemente no me dé el volumen de oxígeno máximo, pero que me dé la capacidad aeróbica funcional. De lo que estoy hablando con capacidad aeróbica funcional es de sujetos que no lograron obtener su volumen de oxígeno máximo, o sea que ya me da el rasgo de que son sujetos desentrenados, y que además pueden tener algún tipo de incidencia por algún factor de riesgo. O sea que estoy hablando de sujetos no entrenados y que además pueden tener algún factor de riesgo. A diferencia del volumen de oxígeno máximo, que me habla seguramente de sujetos, seguramente con características de estar entrenados y seguramente con rasgos de ser personas sanas. O sea que ahí ya me marca una diferencia. Que me dé el volumen de oxígeno máximo ya me da una diferencia. Si no me da, lo que me da con un valor más bajo es la capacidad aeróbica funcional. Y eso sale según el protocolo de utilización. Y después la finalidad es la detección de enfermedades cardiovasculares, con las siglas en inglés, o la prescripción de ejercicio, según el tipo de población con la que esté trabajando. Datos obtenidos. Y acá aparece algo que empieza a ser sumamente interesante para llevar al campo, que son valores que ustedes tienen que aprender a utilizar. Datos obtenidos pueden ser volumen de oxígeno máximo, ya lo dijimos. Habíamos dicho que un sujeto con más de 30 mililitros kilogramos por minuto de volumen de oxígeno máximo está en un nivel normal, que más de 45 es un nivel óptimo de rendimiento deportivo, y entre 30, 35 y 40, 45 están los valores ahí de personas medias que no son deportistas, pero que tampoco están tan mal desde el punto de vista de la salud. Entonces, un sujeto con 35 mililitros kilogramos por minuto de volumen de oxígeno es un sujeto que está tal vez normal dentro de un nivel estándar de valores, ¿no? Ahora, ¿qué son los METs y qué es la frecuencia cardíaca? ¿Alguien sabe qué son los METs? No sé, aparece en el electro de fuerza, pero no sé qué es. Ahí te determina qué grado de, digamos, de entrenamiento tenés. Pero no sé cómo se lee, hasta 16, 13, no sé bien. ¿Alguien más? ¿Puede ser el oxígeno que se gasta en el entrenamiento? Ah, está cerca. No es el que se gasta en entrenamiento, pero tiene que ver con el oxígeno, sí. En reposo. Es el oxígeno en reposo, es el oxígeno en kilogramos por minuto, o sea que es el oxígeno que utiliza el sujeto en kilogramos por minuto,
Y hay un valor mínimo, ¿sí? Que es el consumo mínimo de oxígeno que tiene un sujeto en reposo, que es un valor de 3,5 METs. O sea que un MET es igual a 3,5 oxígeno kilogramo por minuto. ¿Y qué me dice este valor? Primero, es una unidad metabólica, que es una unidad metabólica utilizada de manera universal. Quiere decir que tanto en estudios de tipo de salud o en estudios de prescripción de ejercicios, yo los podría encontrar a nivel mundial utilizados los METs. ¿Y qué me dan los METs? Me dan un valor que llevado a la intensidad de movimiento, me habla del nivel de esfuerzo de la persona, ¿sí? Del nivel de esfuerzo funcional de la persona desde el punto de vista del oxígeno. Pero los METs están muy vinculados, están directamente vinculados al volumen de oxígeno máximo. Entonces, si yo tengo un sujeto que tiene 40 mililitros kilogramos por minuto, o vamos a poner un valor redondo para que sea más fácil, que me da en su VO2 max, me da 35 mililitros kilogramos por minuto de oxígeno, ¿sí? 35 mililitros kilogramos por minuto de volumen de oxígeno máximo, quiere decir que ese sujeto, dividido 3,5, tiene de máxima 10 METs. ¿Se entiende? Y los METs, lo que me dan, más o menos, bien. Los METs, como dije, están directamente vinculados al volumen de oxígeno máximo. Yo sé que un sujeto trabajando entre el 40 y el 90% de sus METs está en un nivel óptimo de entrenamiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué me dan los METs? Me dan el nivel de esfuerzo que puede realizar ese sujeto. ¿Yo puedo prescribir ejercicios teniendo en cuenta los METs? Claramente que sí. Porque aparte, también tiene vinculación con la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, aumentan el nivel de METs. A mayor frecuencia cardíaca, aumenta el nivel de volumen de oxígeno máximo. Pero fíjense que así como hay valores óptimos de METs, que pueden ser 16, 18, ¿sí? De oxígeno por kilogramo por minuto, el MET tiene una vinculación directa con el volumen de oxígeno máximo. Si yo dije que el volumen de oxígeno máximo, yo podría tomar porcentaje del volumen de oxígeno máximo y es lo mismo que tomarlo de los METs. ¿Está? Para los que ahí me hacían señas como que no entendían mucho. Es lo mismo. Nada más que es una caracterización de unidad metabólica que se utiliza a nivel universal, como el volumen de oxígeno máximo, pero me permite tal vez ir al campo con datos un poco más, más simples de llevar a cabo. Como dije, como vale 3,5, si yo tengo 35 mililitros kilogramos por minuto y divido por 3,5, me establece la cantidad de METs que hizo de máxima ese sujeto, que hizo 10 METs. Si yo quiero trabajar en porcentaje, y yo digo voy a trabajar al 70% del nivel de posibilidades de este sujeto, ahí nos queda un minuto, no lo puedo creer. Lo que estoy diciendo es que este sujeto tiene que trabajar en los 7 METs. Y 7 METs, lo que me dan en un estudio como el volumen de oxígeno máximo, es conocer el criterio de frecuencia cardíaca sobre el que tendría que trabajar. Simplemente tiene que ver con esta posibilidad de